Estaba buscando algún significado que me dé en la internet respecto de lo que es el corazón y encontraba estas cosas. Encontraba los diagramas, lo que significa cada parte de eso. También encontraba las formas de cómo cuidar el corazón. Pero qué complicado que es encontrar el corazón como el corazón que Dios quiere. Es bastante complicado, no se halla mucho, hay muchos estudios bíblicos, eso sí, por muchas doctrinas y todo lo demás, pero qué diferente que es encontrar algún esquema, un gráfico en donde se pueda representar, lo cual parece que no existe hasta el momento. Y obviamente no hay gráfico alguno. Solamente somos nosotros quienes podemos decir qué es el corazón. Mientras la Biblia, en la Biblia se refiere a un corazón más bien intangible, gracias Juanito, a un corazón intangible, ¿no? Precisamente ese que nosotros tenemos por dentro, no a ese músculo que está ahí, sino a algo que Dios está viendo todo el tiempo de nosotros. No está revisando cuántas pulsaciones por minuto tú estás dando ni nada por el estilo, sino qué es lo que hay en tu ser. Y precisamente es el corazón. La Biblia le da mucho valor e importancia al corazón. Por eso se refiere a él 873 veces y 88 veces en plural. Es decir que alrededor de 900 y pico de veces, 960 veces el corazón está mencionado en la Biblia. Esto quiere decir, hermanos, que el corazón es muy importante para Dios. Ahora, para ir al tema, ya que es un tema un poquito amplio, quisiera ir directamente ya al grano y quería preguntarles, ¿qué crees que Dios vio en ti para escogerte? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna habilidad? ¿Algún don? ¿Su estatura? ¿El color de sus ojos? ¿Qué cosa veía Dios para escogernos? El corazón. Vamos a estudiar esta pregunta en términos de la vida de dos personajes, que es Saúl y David. Estas dos personas, aunque tenían muchas cosas en común, por ejemplo, judíos de nacimiento, ellos tenían las mismas tradiciones que todo judío. Comían lo mismo, tenían un mismo sacerdote, la misma cultura, religión, etcétera, etcétera. Pero a la vez con corazones completamente diferentes. La Biblia trata muy poco del corazón en sentido biológico. Su enfoque siempre será por la parte interna de las personas, y aquí nos dice cómo es la persona en realidad. Vamos a enfocarnos directamente en las intenciones propias que tenía cada uno de ellos. Un poquito más de enfoque le he dado a Saúl, ya que todos conocemos el corazón de David, ¿verdad? ¿Por qué estudiar este tema? Nosotros hemos visto a mucha gente ser transformada por Dios, ¿verdad? Todos ustedes, todos los que están aquí. Entonces esto es una realidad que no la podemos dejar de lado. Necesitamos estudiarla. También a muchos que obedecieron a no dejarse guiar por el Espíritu se apartaron de Dios, y provocando así mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha amargura a sus vidas, a sus familias. También es una verdad. Entre ellos también estoy yo, porque yo soy un restaurado. Porque nos volvemos cómodos, nos gana la pereza. Muchas veces preferimos estar más tiempo en el televisor y no estudiando la palabra de Dios. Porque es más chévere estar en la cama, cómodos, o haciendo cualquier otra cosa, pero qué complicado que es tener el corazón para profundizar en su palabra. La fe se nos pierde fácilmente por cualquier cosita que suceda. Un bicho nos pica y ya estamos sintiéndonos mal. Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué te hice yo de malo, Dios? ¿Por qué me suceden estas cosas? Yo soy un buen hombre, voy a la iglesia, oro, ayuno, leo la Biblia, y siempre estamos queriendo confrontar a Dios con cada situación que nos sucede. Por eso necesitamos estudiar este tema también. Y otra cosa, los vicios que muchas veces también tenemos. Los vicios de no dejar cosas, costumbres, cosas que algún día fueron para nosotros
motivo de haber venido acá o de que Dios nos haya llamado. A veces todavía luchamos con esas cosas. Quizás no las hacemos ahora, con las manos o nos damos hacia allá, pero todavía están en nuestro interior, siendo una pugna grande y que nos hacen dudar y nos quitan la fe muchas veces. Podremos vernos tentados a culpar a la infancia, hermanos, a la infancia que tuvimos. Y puede que también tengas razón. Pero si tuviéramos un poco el corazón del que hablaremos hoy, sería lo que te motive, lo que te catapulte a encontrar ese corazón que Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga. Conversaba con un ex profesor, que es un doctor en psicología industrial, sobre estas cosas y me decía: Johnny, para dejar los vicios no es necesario buscar a Dios. Es solamente tener voluntad propia. Puede que tenga razón, pero ¿cuánto tiempo durará eso? ¿Un fin de semana más? Y otra vez la gente vuelve a lo mismo y a lo mismo, y a veces menos tiempo. Porque no se trata esto simplemente del querer o la voluntad humano que a veces tenemos. No, es mucho más profundo, que cala mucho más allá de lo que un psicólogo puede tratar. Pero concordamos en algo, que de ese corazón nacen las decisiones, las emociones y la propia voluntad. Todo esto es dependencia del corazón, pero ¿quién tiene un corazón conforme a Dios? ¿Ustedes recuerdan en la Biblia quién tiene un corazón conforme a Dios? El rey David. Pero el rey David no tenía un corazón conforme a Dios hasta que fue elegido. Antes de eso, ¿cómo era David? No era violento, era un joven. Ya vamos a ir allá. La Biblia en un proverbio nos dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Dios, que es nuestro creador, sabe lo que dice, porque Él nos creó. Él sabe de qué pata cojeas tú. Él sabe de qué eres capaz, hasta dónde eres capaz de llegar con tus impulsos o con las emociones que tienes por dentro. Él lo sabe. Por eso Él dice esta cosa: guarda tu corazón. ¿De qué? De ti mismo. No de lo que hay en el mundo ni cosas por el estilo, de ti. Porque de ti salen todas esas cosas. La Biblia dice que hubo un hombre conforme al corazón de Dios. Y está en Hechos 13:22, la parte B. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿Cuál es el objetivo de tener un corazón conforme a Dios? Pues hacer lo que Dios. Vamos a cambiar esto porque algo pasa. Bueno, sí. Ahora sí. Bueno, continuamos. Esto sucede en las mejores familias, ¿verdad? La nuestra también. Y continuamos. Como les decía, hermanos, ¿por qué estudiar este tema? Bueno, ¿por qué Dios quiere que tengamos un corazón conforme a Él? Pues porque Él quiere que nosotros hagamos lo que es su voluntad. Desde tiempos remotos el hombre le ha quitado toda importancia al corazón, desde mucho antes. Pero Dios se fija solo en eso. Si no crees que es así, entonces pregúntate, ¿por qué en la Biblia está hablando sobre eso 960 veces y pico? Cuando se trata de escoger una persona, ¿en qué se fija el hombre?
Dime, ¿en qué te has fijado tú para escoger a quien ahora es tu compañero o tu compañera? Tu esposo o tu esposa, tu amigo, tu compañero del trabajo. ¿En qué te has fijado tú? Nos fijamos en muchas cosas. Si es trabajo, que sea competente, a carta cabal. Si es alguien que iba a compartir nuestra vida, que sea una persona guapa, hermosa, bien parada, bien portada, que sea capaz de defenderme, todas las cosas posibles. Y nos detenemos muy poco a ver qué hay en sus corazones. Solo mira cómo y para qué el pueblo de Israel elige un rey. ¿En qué se fija el hombre y en qué se fija Dios para elegir uno? El capítulo 8 de Samuel habla sobre esto y en el versículo 4 dice, vamos a ver en qué se fijaba el pueblo para escoger un rey. Entonces dice, se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle, tú ya eres un anciano y tus hijos no se han portado como tú. Por lo tanto, nombra a un rey que nos gobierne. No es como es costumbre en todas las naciones. Si nos fijamos bien, Israel, el pueblo de Israel, quería ser como los demás reinos, ¿no es cierto? Ellos querían tener un rey, pero no solamente era que ellos querían tener un rey, había algo también por dentro que Israel quería. Quizá inconscientemente Israel ya no quería que Dios los gobierne, porque pensaban que Dios era a todo rajatabla, muchos mandamientos y tantas cosas. Y Dios saca a relucir esto que ellos tenían por dentro. Pero también dime si te es familiar. Cuando nosotros queremos o pensamos de una forma como nosotros queremos tal vez también copiar alguna situación de otras iglesias, de otros lugares. Yo he escuchado algunas veces, no sé si también les es familiar, pero si en otros lados hacen esto, hacen aquello, ¿por qué nosotros no hacemos eso? ¿Has escuchado? ¿Por qué no cantamos esas canciones? ¿Por qué no damos estas clases que dan en esa iglesia? ¿Por qué no hacemos como ellos, que salen, que van, que vienen, que viajan, que hacen un montón de cosas? Si nos damos cuenta y quieres calar en tu corazón, solamente mira por qué lo estás diciendo. ¿Acaso Dios no es suficiente? ¿Acaso Dios no puede gobernar esta pequeña iglesia? Claro que puede. El asunto es si Dios puede gobernarte a ti y si tú lo estás permitiendo. No son las cosas externas lo que tiene que motivarte a que Dios gobierne tu vida. En nuestra iglesia, nada de esas cosas puede darnos la razón de cómo debemos portarnos y hacer las cosas aquí. Solamente es tu corazón el que pone en tela de Dios estas situaciones. Y muchas cosas hemos copiado también de afuera. Y puedes pensar y puedes decir, me estás escuchando, yo soy de los que dice no a esto, no a esas cosas que vienen de afuera. Aunque antes, como me decía un hermano, pero antes tú decías, ¿por qué no cantamos esa canción? ¿Por qué no hacemos eso de allá? Bueno, todos tenemos un momento para darnos cuenta. Y yo les invito a todos ustedes que se den ese chance también. Todos nosotros, a veces por enfocarnos en cosas increíbles de afuera, en cosas fantásticas, podemos perder el corazón. Y no nos damos cuenta que lo hemos perdido. Solamente te das cuenta cuando tu fe está decayendo, cuando ya no quieres orar, cuando ya todo esto te pesa, cuando sientes que es un sacrificio venir al servicio, madrugar. Esos son los síntomas de que no estamos teniendo el corazón conforme a Dios. Hermanos, nosotros somos pueblo elegido de Dios. No necesitamos parecernos a nadie, a ninguna iglesia, si es que se les puede decir iglesia, porque nosotros tenemos la enseñanza de Jesús.
Y eso nos hace una iglesia de Cristo. Si no lo crees, entonces revisemos el corazón. Porque no son cosas que dependen de quién predica, de las canciones que cantamos. Eso depende de tu corazón. David fue escogido por Dios, pero hasta ese momento, David, ¿qué tenía en su corazón? Lo que podemos ver, David era un chico que cuidaba ovejas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la Biblia. Él se peleaba con osos, con fieras, con leones. Dice que les abría el hocico para sacar de allí a sus ovejas. David tocaba el arpa. Quizá su coro eran las ovejas. Vale, quizá ellos eran. Pero vemos en David que tenía un corazón. Él no tenía todavía el Espíritu de Dios. Porque en el capítulo 16:7, recién Dios pone en él su Espíritu. Y dice también que Dios se fijaba en el corazón de él. Pero el Señor le dijo ¿a quién? A Samuel: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, le dijo Dios a Samuel. En cuanto Samuel vio a Saúl, que no era el más alto ni nada por el estilo, más bien chaparrón, todavía era joven, Samuel dice: este es. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Más adelante dice: el Espíritu del Señor se apoderó de él. Para Dios, desde ese momento, David ya era el rey de Israel. No necesitaba ninguna corona, ni trono, ni un palacio. ¿Por qué? Porque tenía el corazón que a él le agradaba. Eso era lo que Dios buscaba en Saúl. El primer punto que vamos a ver esta mañana: para que Dios gobierne, debe cambiar el corazón de su elegido. Y vamos a ir a la Biblia entonces. Samuel 10:6-7. Entonces el Espíritu del Señor se apoderará de ti, y caerás en trance como ellos, y te transformarás en otro hombre. Cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará. Era Samuel hablando con Saúl. Aunque el pueblo eligió un rey, no quiere decir que Dios lo dejaría en manos de su rey. Dios se preocupa por su pueblo y no lo iba a abandonar en manos de él, aun cuando hubiera tenido el mejor corazón. Por eso quiere gobernar su pueblo desde adentro de Saúl. Y Dios intenta cambiarle el corazón a Saúl. Ahí sí ya no veo. Está muy lejos del alto para mí. Pero bueno, aquí podemos ver algo que quería explicarles. Pero lo voy a hacer desde acá con la Biblia, porque hasta allá no alcanzo y la lámpara está muy lejos. En el versículo 9 del capítulo 10 dice: tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón, y aquel mismo día se cumplieron todas las señales. Aquí nos dice transformarse, que cuando nos transformamos, o que transformarse es inevitable cuando Dios se fija o elige a un hombre o a una mujer. Es imposible que Dios no pueda transformar tu vida cuando Dios se ha fijado en ti. Eso no existe en su plan. Pero ¿cómo Dios podría hacer esto? La única forma como Dios podría transformar el corazón de Saúl era dándole su espíritu. No lo iba a hacer de otra forma, no iba a cambiar su forma de hablar solamente con poner un espíritu, sino que el Espíritu de Dios
va precisamente a su corazón. No pienses que el Espíritu de Dios va a un lugar extraño de tu cuerpo, a tu hígado, o a tu riñón, o a tu cerebro, o a tus ojos. El Espíritu de Dios va directamente a tu corazón, mi hermano. ¿Para qué? ¿Para qué Dios querría cambiar el corazón de Saúl? Saúl sería el primer rey de Israel, el primer rey de su pueblo. Si Saúl sería el rey, él tendría una descendencia de reyes también. O sea, su hijo y sus nietos iban a ser reyes. Imagínate a dónde hubiera ido todo esto si Dios no intentaba cambiar su corazón. El pueblo de Israel ya no hubiera existido. Pero Dios tenía un plan. Saúl tenía una personalidad única. Y Dios se había fijado en su personalidad. Porque una cosa es tu personalidad y otra es tu corazón. ¿Cómo es esto? Hay un estudio que se llama los enneagramas de la personalidad. Entonces, para resumir, ustedes sí lo pueden ver. Aquí dice que como resultado de la aplicación de los criterios antes expuestos, como aquí por ejemplo, vamos a leerlo rápidamente y vamos a entender un poquito de por qué Dios se fijó en Saúl. Entonces Saúl tenía una personalidad y era un hombre súper visceral. Y aquí nos dice en el primer punto, dice, cuando el peso del presente es lo más definitorio, hablamos de personalidades viscerales o impulsivas. El encabezado dice que es posible clasificar a las personas del modo preferencial utilizado en la toma de sus decisiones. En la parte 2 dice, cuando el pasado y los sentimientos tienen mayor consideración a la hora de tomar decisiones, hablamos de personalidades emocionales. Y el último dice, en el caso en que el futuro y las consecuencias de la conducta predominan a la hora de tomar decisiones, estaríamos ante personalidades de tipo intelectual o racional. ¿Quién no quisiera tener eso, no? Es como la más chévere, intelectual, la más pilas. Pero, ¿a dónde vamos a ir? En resumidas, aquí vemos que entonces tenemos, y lo que nos vamos a centrar nosotros, un visceral extrovertido, un visceral centrovertido y un visceral introvertido. Y tenemos también la emoción predominante asociada. ¿Qué quiere decir esto? Personas que funcionan con el manejo de la rabia. ¿Quién era así? Era Saúl. Y Saúl, con esa personalidad, era un hombre asertivo. Más que pacificador o perfeccionista, era asertivo por su personalidad. Y podemos notar aquí que Dios eligió a Saúl, intentó cambiar su corazón porque algo quería rescatar de él para gobernar su pueblo. Lo visceral aparece vinculado a la reacción emocional muy intensa que brota de lo más profundo del interior de la persona. De allí esta denominación. Se trata de algo que el sujeto casi no puede evitar, ya que está encarnado en su interior y que escapa a la razón y a la lógica. Aquí podemos ver cómo era la personalidad de Saúl. Al oír Saúl aquello, el Espíritu de Dios se apoderó de él y se llenó Saúl de furia. Entonces tomó un par de bueyes y los descuartizó. Así de sencillo. ¿Quién sabe? ¿Los mató antes? No sé. Simplemente Saúl los descuartizó a estos bueyes. ¿Qué podemos notar aquí? Saúl era un hombre impulsivo. O sea, él no era de espérate, güeycito. Primero te voy a matar, a que no sufras mucho, nada. Esas cosas. Saúl era un hombre visceral. Estaba leyendo un libro del doctor Douglas Jacobi y él habla un poco sobre esta situación. Y realmente yo me sentía muy emocionado con este tema porque él tiene una forma
similar ante esta situación de explicarlo. En la personalidad de Saúl había algo que Dios quería utilizar para sus fines. La Biblia dice que cuando Saúl se enojaba era un hombre que descuartizaba bueyes vivos. Saúl era un hombre, un tipo visceral. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona, necesaria e indiscutiblemente cambiará el corazón, o sea, nos cambiaría el carácter, porque una cosa es la personalidad y otra es el carácter. Y eso es lo que nos explica el doctor Douglas Jacobi. En esta escritura, ¿por qué les decía que el corazón está, que el Espíritu está en el corazón? Lo dice en Romanos 5:5. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Dios ha llenado con su Espíritu nuestro corazón. No quiere una parte tan solamente. Una parte de nosotros, quizás nuestra personalidad nada más, o quizás solamente nuestro carácter. Él lo quiere todo. Pero Saúl regularmente actuaba y decidía con su propia personalidad. Le faltaba el corazón. El Espíritu de Dios actúa en el corazón, que es el motor de las acciones y las emociones. Yo quiero leerles esto, hice control C y control V para que todos podamos entenderlo. El doctor dice que personalidad es diferente, o que hay una pugna aquí entre personalidad y carácter. Dice, te guste o no, tu tipo de personalidad probablemente no cambiará nunca. Eres quien eres incluso después de convertirte en cristiano. Hay ciertos aspectos en tu vida que nunca cambiarán y que no tienen que cambiar. Así que ten cuidado con tu falsa culpabilidad. Cuando te compares con alguien completamente diferente a ti, física, emocionalmente o en términos de intelecto o antecedentes familiares. Por supuesto que el pecado es pecado y los mandamientos son los mandamientos. Ni la genética ni el tipo de personalidad te dan licencia para pecar o te eximen de obedecerlos. Pero carácter es diferente a personalidad. El Espíritu formará el carácter en nuestra vida si perseveramos fielmente. Aquí podemos ver por qué Dios había elegido a Saúl si él no tenía el corazón. Dios confiaba y confía hasta el momento contigo que Él puede cambiarte completamente desde adentro para poderte utilizar y cambiar futuras generaciones. Él primero quiere empezar contigo, y si empieza contigo, Él quiere empezar también con tu familia. Desobediencia de Saúl. Aquí vamos a ver por qué Dios le quitó el trono a Saúl, habiéndolo también escogido o intentando cambiarlo. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente se comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó, tráigame animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo, pero Samuel le dijo, ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió, cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas a la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó, lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Y podemos pensar que por esa situación tan pequeña, Dios le quitó algo tan grande a Saúl, que era un reinado. Pero la Biblia es muy clara. Saúl estaba en guerra continuamente con los ejércitos filisteos, pero Saúl no entendía que la guerra era de Dios, que los filisteos no eran enemigos de Saúl, sino enemigos de Dios. Dentro de Saúl había también una batalla.
Como podemos ver, Saúl estaría pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Los filisteos van a venir a atacarme, me van a matar. Si no hago algo ya, entonces seré hombre muerto y ya no tendré descendencia. Una muestra clara, si no tienes el corazón conforme a Dios, ¿cómo piensas que ganarás alguna batalla en tu vida? Dios quiere que nosotros seamos victoriosos en nuestras vidas y por eso quiere darte el corazón que necesitas para vencer. Y a veces decimos también, Dios mi Salvador, Dios mi roca, Dios mi protector, Dios pelea mis batallas. Podemos decir todas estas cosas, como Saúl también decía algunas veces. Pero si no tienes el corazón, ¿cómo puedes obedecer? Y si no puedes obedecer, es porque tú no tienes el corazón. El resto es simple religiosidad. Porque lo más profundo es lo que ve Dios. Y Dios te da las victorias que tú necesitas desde adentro. No te hace increíble por fuera. No es que vas a ser fabuloso en tu forma de hablar o expresarte, o un gran líder ni nada por el estilo. Todos tenemos una parte visceral en nuestra vida y es necesario, porque todos necesitamos sacar con profundidad cada cosa que tenemos en nuestro interior. Dice que es cuando nosotros nos expresamos con lo más arraigado en nosotros, estamos siendo viscerales. ¿Quién no ha sido visceral aquí algún día? Todos lo hemos sido. Y hay personas que usan, no, visceral, uy, salen corriendo, porque son como más tranquilas. Pero si vieras en sus vidas cómo son, dijeras, oye, pero ¿acaso eso no es ser visceral? El gritar a tu esposo, el responder de esa forma, el gritar a tus hijos, eso es ser visceral. No se sorprendan, no es una mala palabra. Es una personalidad en todas las personas y todos tenemos algo de viscerales. Pero Dios quería utilizar esa personalidad de Saúl, sino que Saúl no dejó moldear su corazón con el Espíritu de Dios. Su corazón más bien como que repelía su espíritu. Era como el agua y el aceite, no había como las dos se engranen en un momento. En el capítulo 15, en el versículo 11, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Dios ya encontró en Saúl que no era un hombre que tenía el corazón para él, porque era un hombre que luchaba mucho por él ser el rey, por él tener la victoria, por sacar pinta de las cosas que hacía, por ser él el número uno ante el pueblo de Israel. Dios veía que su corazón no era recto y podemos pensar, ¿por qué le pesó a Dios? Podemos pensar por qué le dio la gana, porque a Dios nadie le puede decir que él está equivocado. Saúl dice, yo obedecí, como intentando contradecir lo que Dios había dicho. Saúl tenía una actitud un poco rebelde. Si nos damos cuenta, los miserables rebeldes son desobedientes. Si la parte visceral de tu vida no la sometes al Espíritu de Dios, vas a ser rebelde. Y Dios no ama a las personas de corazón rebelde, ¿cierto? Lo hemos leído en la Biblia. Pero para que sea un poquito más claro, en Hebreos 3, 12, 13 dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy, del que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. 12, 13. No podemos confrontarnos con Dios, hermanos. Dios tiene la razón y la tiene todo el tiempo. Dios no es culpable de las cosas que nos suceden. Nuestra rebeldía es lo que ha provocado muchas cosas en nuestra vida. Si nosotros fuéramos obedientes al pie de la letra, como lo fue David, entonces
tú tuvieras un reinado en tu vida. Tú gobernarías tu casa como Dios quiere. Gobernarías a tus hijos como Dios quiere. Y dejarías también un legado a tus hijos, que es tener un corazón. Vamos a avanzar. No te dejes también engañar. Si no tienes el corazón conforme a Dios, mejor empieza a buscarlo bien. Si crees que en tu vida hay algo que no esté bien cuadrado en tu vida como discípulo, entonces fíjate qué cosa está robando el corazón para Dios. Siempre hay algo, pero nos cuesta muchísimo entender qué es, porque es cuando chocamos con nosotros mismos. Si Dios no gobierna el pueblo, se desvía y termina adorando a otros dioses. Eso nos dice claramente la Biblia. En 1 Samuel 8:7 dice: desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Dios quiere que en tu vida y en la mía la idolatría no sea el peso de que nos aparte de Él. Puede ser todo lo que tú quieras, pero ser idólatras, eso a Dios sí que le duele, porque Dios es un Dios celoso y cuida de su espíritu. Cuidado con que tú, con el Espíritu Santo de Dios que te ha dado, te pongas a adorar otras cosas. ¿Te imaginas? ¿A dónde irías a parar con todas estas cosas? Al corazón no lo dañan las cosas de afuera, mi hermano y mi hermana y amigo que nos visitas. No nos daña cualquier situación que esté por fuera. No nos daña el que te insulten, el que te hagan mal a ti, el que te choquen el carro. No nos daña que pierdas tu trabajo, que te roben tu casa. No te daña ninguna de esas cosas. Que te asalten, que te apuñalen, que te golpeen, que te maltraten, que te insulten. Esas cosas no deberían dañarte en absoluto. Cuando tenemos el corazón para Dios, esas cosas nos resbalan, porque no nos hacen daño. Está dentro de nosotros, así como cuando somos viscerales, está dentro de nosotros el Espíritu. Así que no deberían calar tan profundamente y botarnos al suelo, y mucho menos perder nuestra fe debido a esas cosas. Jesús lo recalca respecto del corazón y nos dice que por dentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. No todo se basa en David, en Saúl, porque esto es algo como un poco desanimante. Saúl no tenía un corazón en definitiva para Dios. Pero vamos a ver el contraste de todo esto. Vamos a ver a David, qué hacía, cómo él era, cuál era su naturaleza para que Dios se haya fijado en él. Y el segundo punto es: un corazón conforme a Dios tendrá descendencia. David no sería el más alto ni el más fortachón. No sería el más guapo, ni el más intrigante, ni sería el hombre que tenía como esa estirpe para ser líder, como lo era Saúl. Sencillamente David tenía el corazón, pero David también era visceral como Saúl. Dios lo había dotado de esa personalidad para pelear con esas bestias, con esas fieras en el campo, para que él pueda librar a sus animales. David no tenía el espíritu en ese momento, pero era un hombre que tenía un corazón guerrero, un corazón valiente. Y aparte de eso, David tenía una educación basada en principios espirituales que agradaban a Dios, que los tomó de su padre Jesé. Isaías 11:1-3 nos dice claramente: de ese trono que es Jesé sale un retoño. Un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él,
y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. El corazón conforme a Dios tiene una raíz, mis hermanos, tiene un tronco. No se hizo de la noche a la mañana y fue forjado de un soplido, nada de esas cosas. Gracias a Jesús, Dios puso sus ojos en el pequeño David. ¿Por qué gracias a su padre? Porque Jesús, su papá, formó el corazón de David. Y Dios se fijó en ese corazón. Y esto, para los padres, no heredamos solamente cosas, padres de familia, que es en lo que se fija el mundo. Nosotros heredamos un corazón. Así no seas cristiano, tú heredas un corazón. A Saúl Dios le cambió el corazón, pero Dios se fijó en David. Dios estaría pensando, quiero darle a David mi espíritu, a ese chico que tiene ese corazón tan valiente, que se enfrenta a cosas que sabe que no puede vencerlas, pero que con su valentía las vence. David tenía ese corazón que intrigaba a Dios. Yo les digo a ustedes como padres, ¿piensas que con el corazón que has podido aportar a tu hijo, con lo que le has podido educar, Dios se fijará en él en el futuro, cuando sea adolescente? Si hacemos un examen, obviamente es tuyo, ¿qué crees tú? ¿Será posible? ¿Será posible que lo heredemos? Raúl Alemán dice que sí. ¿Quién más dice que sí? César, Luchito. Tenemos mucho miedo todavía, hermanos. Hay cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras fuerzas. Si nosotros tenemos el corazón, es decir, tenemos el Espíritu de Dios, y lo tiene cada uno de las personas que se haya bautizado. En el momento que se bautizaron, ¿recibieron el Espíritu de Dios, sí o no? Sí, Señor. ¿Amén? Amén. Lo recibimos. Y ese Espíritu es el que te está a ti diciendo, tú tienes el corazón. ¿Por qué lo dudas? Es que todavía hay cosas que pugnan terriblemente dentro de nosotros, y esa es la verdad, ¿no es cierto? Pero no te dejes llevar de esas cosas que son tus luchas por dentro. Más bien, lucha por tener ese espíritu, por conseguir ese corazón. Sobre Saúl y David se puede hablar muchísimas cosas, muchísimas. Yo les digo algo. En los capítulos más adelante, en el capítulo 17, dice que Saúl había perdido el corazón y el espíritu. Dice que Dios había pues retirado el espíritu de Saúl y que por eso había enviado un espíritu atormentador a Saúl, y todo el tiempo le estaba atormentando. Nosotros podemos tener ese espíritu atormentador si no tenemos ni el corazón ni el espíritu de Dios. Y no digas que es el pecado, que son cosas, son espíritus. Llamemos a las cosas por su nombre, hermanos. Cuando estamos fríos, cuando no quieres orar, porque esta es una batalla espiritual, esta es una iglesia de Dios, no es cualquier otra cosa. Si nosotros sentimos que el Espíritu de Dios está como frío dentro de ti, no es Dios, eres tú. Y cuando tienes el Espíritu de Dios, ¿no has notado que eres diferente? ¿No has notado que tratas diferente a los hermanos? ¿Que cantas a Dios? ¿Que quieres orar? ¿Que quieres leer su palabra? Eso es como que David le está tocando el arpa a Saúl para que el espíritu atormentador se aleje. Es la misma cosa. Sino que no queremos hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos dan en el hígado. ¿No es cierto? Es difícil, muchas cosas más. Yo puedo tomar esto inclusive con muchas cosas que estamos trayendo a nuestra iglesia de afuera, de otras iglesias evangélicas y pentecostales, de todo tipo de cosas traemos. Porque no nos alcanza el corazón para Dios, pensamos que lo que hay afuera es mejor. Posible, imposible. A ver, yo estaba viendo unos videos en YouTube y hay iglesias que comenzaron con alzar las manos, con bailar y todo, y después hacen cosas
tremendas. Yo me pregunto, ¿estará ahí siquiera una pequeña gotita del corazón que Dios quiere en esas personas? Y pensamos que cantando una canción nos renueva el corazón. No es así. Cuando Saúl estaba con el espíritu que lo atormentaba y Saúl tocaba el arpa, no era la música que lo tranquilizaba, mis hermanos. No era la música, era el corazón de David, porque él tenía el espíritu de Dios. Tocaba al lado de él y el espíritu salía corriendo disparado. Eso era. No es la música ni lo que tocamos ni lo que cantamos, hermanos. Porque la Biblia es clara y dice en Éxodo que una sola forma uno puede cantar a Dios, y dos canciones bíblicas que existen. La una que se canta en Éxodo y que es cantada en el cielo, se repite la misma que está en Apocalipsis 3. Dos canciones, el resto hecho por los hombres. Digas lo que digas, quieras argumentar lo que tú quieras, no puedes ir en contra de eso, porque eso es de Dios. Una sola canción, y esto yo les compartí al Ministerio de Música, decíamos, ¡wow! Entonces, ¿qué cantamos? Cantamos para tranquilizar sus espíritus. Amigos, sus espíritus que vienen llenos de tantas cosas, por eso te tranquilizas. ¿Te das cuenta? Uy, qué complicado, ¿no? Cuando nos retan, ¿cuál es tu corazón? Cuando Saúl era retado por Samuel, su corazón era, pero esto, y el otro, ¿y por qué? Rebelde, argumentando cada cosa. ¿Cómo es tu corazón? Cuando David cometía pecado, en cambio él iba humillado ante Dios. Salmo 51, humillado, hecho pedazos. Dios, transfórmame, decía. Pero no nos vayamos del punto. Un corazón conforme a Dios se hereda, mis amigos. Todos queremos que nuestros hijos sean discípulos, ¿no es cierto? Todos queremos que nuestros nietos, nuestros bisnietos y tataranietos tengan la vida que nosotros hemos logrado con tanto sacrificio, con tantas lágrimas. Para ellos debería ser más fácil. ¿Por qué? Porque dejaríamos un corazón en base. Que ya no estaría Dios poniendo el Espíritu para cambiar el corazón de ellos, no. Una pugna y una lucha, para nada. Ellos serían como David, valientes, enfrentando las cosas ahí sin miedo. ¿No te gustaría tener un hijo así? Amén. A mí me encantaría que mi hijo, que mi hija sean hombre y mujer de Dios. Y que sus vidas sean diferentes a la mía. Aunque yo llegué acá de 19 años casi, pero yo también tuve problemas en mi vida en esa corta juventud que tuve. Y también cuando yo me fui de la iglesia. ¿Cuántas cosas uno tiene que pasar por ser terco, por ser rebelde? Pero nuestros hijos van a heredar algo diferente si tú tienes el corazón conforme a Dios. La escritura se refiere a Salomón, esta escritura de Isaías. No se está refiriendo a David, por si acaso. No está David en función ahí. Pero quisiera que notes la gran diferencia que hay. Si tú ves aquí dice, el Espíritu del Señor estaba continuamente sobre él. Obviamente también estuvo sobre David. Y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza y conocimiento y temor del Señor. Este era Salomón, el nieto de Jesé. O sea, ya lo heredó. David era un hombre increíble, pero si ven a Saúl, más todavía. Si aumenta este asunto, va de nivel a nivel cada vez más arriba. Y Saúl era el hombre más sabio sobre la tierra, dice la Biblia. Perdón, Salomón. Era el hombre más sabio. O sea, David tenía el corazón, y por haber heredado eso a su hijo, él llegó a ser más sabio que su padre.
cómo se sigue desarrollando en cada generación el corazón conforme a Dios. Sabiduría y conocimiento para gobernar a su pueblo. Tú no eres ni presidente, ni rey, ni nada por el estilo, pero tú sí tienes que gobernar un hogar, ¿sí o no? ¿Qué ventajas tan grandes tienen los hombres que tienen el corazón conforme a David? Esta ventaja. Cuando le damos el corazón, las promesas de Dios son evidentes. No tenemos que estar peleando por conseguir un pan. Dios lo da, cae del cielo. No tenemos que estar peleando por conseguir un trabajo, ni un vehículo, ni una casa, ni nada por el estilo. Todo viene de allá. Date cuenta en lo que pide este rey. Segunda de Crónicas 1, 7, 11. Cuando él tuvo una única oportunidad y Dios le preguntó, ¿qué quieres? Él pidió esto. Y aquella misma noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió a Dios, tú trataste con gran bondad a mi padre David y a mí me pusiste a reinar en su lugar. Ahora pues, Dios y Señor, cumple lo que dijiste a David mi padre, ya que me hiciste rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por lo tanto, dame sabiduría, conocimiento para dirigir a este pueblo. Porque ¿quién va a gobernar este pueblo tuyo tan grande? Dios respondió a Salomón, puesto que este ha sido tu deseo y no has pedido riquezas, ni bienes, ni honores, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, del que te hice rey, te concedo sabiduría y conocimiento. Pero además te daré riquezas, bienes y honores, como no tuvieron los reyes que hubo antes de ti, ni los que tendrán los que habrá después de ti. Y a veces nos quejamos que no tenemos tantas cosas, ¿no? Nos hace falta tantas cosas materiales. Qué clara que es la Biblia, ¿no? Como anillo al dedo. Las ventajas tan grandes tienen los hombres que tienen un corazón como David. Pídeme lo que quieras, dice Dios. Pídeme lo que tú desees. Como yo sé que tú tienes un corazón como el mío, entonces yo te lo daré. Y Dios te lo va a dar. No hay nada imposible para Dios. Absolutamente una cosa imposible no existe para Él. Para los hermanos que todavía son solteros, yo sé que su anhelo es casarse un día, o quizá no, pero ¿cuánto Dios puede hacer en sus vidas? ¿Cuánto ustedes verán de su mano hacer si solamente tuvieran el corazón? Y parece que los solteros son como un poquito más callados y todo lo demás. Pero yo me acuerdo que cuando era soltero y como tenía amigos solteros, también había solteros súper viscerales. ¿Sí o no? Aquí hay algunos casados, sí me acuerdo. No nombrar nombres ni nada. Pero el soltero debe ser visceral. No debe ser quieto, Paco, ahí, no. Eso no es lo que Dios busca. Dios quiere ver un hombre y una mujer entregados, sacando su corazón adelante. El corazón no es una herencia biológica, mis hermanos, es una herencia espiritual. Y lo dice claramente Jacob. Fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Como nosotros sabemos, Jesús no fue engendrado por José, ¿verdad? Pero Jesús es descendiente de David. Digamos que no tenía ni una chispa de la sangre por sus venas del rey David. ¿Y cómo así tenía el corazón? Bueno, porque el corazón es una herencia espiritual que Dios la traspasa cuando encuentra en nosotros un corazón agradable a Él. Espero que estas palabras, mi hermano, que la Biblia te haya animado. Quizá no tengas hoy día el corazón. Quizá falte algo para que tengas el corazón. Quizá ya lo tienes. Explótalo. Sácale el jugo. Nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, podemos entender esas cosas.
No permitas que el mundo te arrastre a las cosas. Más bien tú, con tu forma de vivir, de ser, arrastra el mundo a Dios, como lo hizo David. David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Que lo metas en tu cabeza. Gracias, hermanos. Buenos días, familia. Yo tengo los anuncios para ustedes. Bueno, yo voy a dar los anuncios y van a pasar los hermanos. Va a estar aquí Marcelo con una gran noticia. También va a estar Jaime compartiéndonos algo. Entonces, les pido por favor que apunten los anuncios. Nuestras reuniones, el miércoles, la reunión de familia a las 7 de la noche aquí. Esperamos que vengas con lluvia, con frío, con calor. Sé que son días difíciles, pero esperamos que vengas con ese fuego, con el fuego del Espíritu. El día sábado tenemos varias reuniones. A las 10 de la mañana las Noemís tienen su reunión aquí en este lugar, las Noemís. Y los jóvenes a las 3 de la tarde. Vamos a tener una clase muy especial con Boris, con Natasha, que nos van a estar compartiendo el sábado. También están invitados los universitarios, entonces los vamos a esperar aquí el día sábado. Los solteros tienen su reunión todos los sábados a las 4 de la tarde, su charla, así que no es un taller, no es nada, es una charla, así que te animamos a que puedas venir todos los sábados, ¿amén? Sábado, 4 de la tarde, los solteros aquí. ¿Amén, solteros? Los domingos tenemos reuniones por muchos sitios, es decir, empezamos aquí a las 7:30 de la mañana con los nuevos valientes. Ellos están aprendiendo convicciones profundas que les van a ayudar muchísimo para su caminar cristiano. Entonces los nuevos valientes a las 7:30 de la mañana y a las 9 de la mañana pues quedas invitado otra vez, has venido hoy, te ha pasado la reunión. Te invitamos que puedas venir el próximo domingo, 9 de la mañana. Y también en Guayaquil, si tienes familiares en Guayaquil y quieres invitarlos, 10 de la mañana en el Hotel Call Center, todos los domingos. En Esmeraldas también hay reuniones, si tienes familiares, amigos, puedes hablar con Raúl en Herrería para saber dónde se están reuniendo, cómo llegar. Todos los domingos ellos se están reuniendo también en Esmeraldas. Estos son nuestros servicios dominicales. También quería, por favor, pedir que todas las personas que les guste discípulos, que te gustaría servir, ayudar aquí a servir la cena, a dar la bienvenida, a estar así súper guapo como Raúl todos los domingos. Pues bueno, ellos, Raúl va a estar apuntando a todas las personas que quieran servir en el periodo de febrero a agosto. Entonces, quedas cordialmente invitados si te gustaría servir. Muy especial poder servir en su reino. También queremos pedir por favor una petición especial, oración por Alejandra, que es una niña de 5 años que fue operada y es sobrina de Tania Medina. Por favor te rogamos que puedas estar orando por ella. Nada más con los anuncios, les dejo con Jaime.